glicémica, siendo números más altos en aquellos pacientes con troponina elevada arriba de 0.09 nanogramos por mililitro. Y abajo en los laboratorios, en los valores de laboratorio, vemos muchas variables, de las cuales la mayoría tuvieron alguna cierta significancia estadística en cuanto a la relación con los niveles de troponina, pero llama la atención, por ejemplo, los menores niveles de hemoglobina con niveles más altos de troponina I, rangos más altos de dímero D con rangos más altos de troponina, niveles más altos de lactato deshidrogenasa, niveles más altos de creatinina, y hasta abajo vemos en el caso de la tensión arterial, como de igual forma pacientes con, ya sea con hipertensión o hipotensión, con mayor frecuencia tenían niveles altos de troponina. Durante el periodo del estudio, eh, eran un total de 3.069 pacientes positivos en los 5 centros en los que se llevó a cabo el registro. Sin embargo, de estos, solo 2.736 pacientes, que representan poco menos del 90%, tuvieron al menos una determinación de troponina en las primeras 24 horas después de su admisión. Quedaron fuera este resto de pacientes debido a que mencionan ahí en el estudio que generalmente eran pacientes menos graves, más jóvenes, predominantemente mujeres. La edad media de la población, 66.4 años, 40.7% de los pacientes eran mayores de 70 años y del total, 40.4% eran mujeres. Un cuarto afroamericanos y hasta 27.6% de la población total latinos. El índice de masa corporal medio fue de 29.8 más menos 6, y el historial de enfermedad cardiovascular está presente con un 24% del total de la población. 22% de la población recibían un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina o un ARA2. Los niveles de CURV65 al ingreso se correlacionaron con niveles más altos de troponina. Pacientes a los que no se les midió troponina, como ya había mencionado, con mayor frecuencia eran mujeres jóvenes, con menos comorbilidades y menos severidad de la infección. 1.751 pacientes, que representaban el 64%, tuvieron una troponina inicial normal. 3.1% presentaron niveles mayores a 1 nanogramo por mililitro en cualquier momento durante el estudio. Y los niveles más altos de troponina se documentaron en pacientes más añosos, mayores de 70 años. La variabilidad en los niveles o en los resultados del laboratorio de la troponina fue muy baja en relación entre un hospital y otro, calculándose en un 0.4% de variabilidad. Cardiovascular documentada, mayores niveles de troponina ahí. Y vemos aquí la comparación, por ejemplo, en el caso de la enfermedad arterial, con niveles de troponina I elevada en comparación con un 9.8% en aquellos pacientes los cuales no presentaban enfermedades cardiovasculares. De la misma es un 5.2%, falla cardíaca 25.3% versus 4%, y otros marcadores, como había mencionado, el caso del dímero D, la PCR, la LDH y la procalcitonina, fueron más altos en aquellos pacientes que presentaban la troponina I elevada, ya sea de forma moderada o alta. Hipotensión e hipertensión
y taquicardia fueron otras variables que también encontraron asociación con los niveles de troponina. De igual forma, la hemoglobina que se encontraba más baja en aquellos pacientes con troponina elevada. En aquellos pacientes que presentaban las troponinas elevadas, 922 pacientes tuvieron al menos más de una medición, 223 pacientes, que representan el 24%, perdón, persistentemente murieron versus 102, que representaban el 13%, en los cuales la troponina tuvo una tendencia a la disminución durante el seguimiento. Y en esta siguiente tabla vemos la relación que existió entre enfermedad cardiovascular sin factores de riesgo, con factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, en base a las características demográficas de la población total del estudio. De la misma forma como se ha venido mencionando anteriormente, en otros registros, y aquí mismo dentro de este artículo, aquellos pacientes con factores de riesgo cardiovascular o con enfermedad cardiovascular son los que con mayor frecuencia presentan eh, manifestaciones de la infección por el virus. Aquí en la siguiente diapositiva, que igual no me voy a atender mucho, nuevamente vemos la correlación que hacen entre la presencia de factores de riesgo cardiovascular, enfermedad cardiovascular y los diversos variables de los exámenes de laboratorio, siendo la tendencia en general, como vemos ahí al final, nos ponen el valor de P en cuanto a la asociación de la presencia de factores de riesgo cardiovascular con la alteración en los diversos exámenes de laboratorio. Algo que llama la atención, aquí, por ejemplo, nos ponen una variedad de variables, pero no se incluyó, por ejemplo, la medición de los péptidos natriuréticos. Ya pasando a la mortalidad, de los 2.736 pacientes, 506 fallecieron, que corresponde a un 18.5%. 1.132 pacientes afortunadamente fueron egresados a su domicilio, que representa el 41.4% de la población, y 1.098 pacientes permanecieron hospitalizados todavía durante el periodo del estudio. La media de días de estancia hospitalaria para aquellos pacientes que fueron egresados fue de 5.75 días. Y el uso de la estatina, sin embargo, no el uso de inhibidores de la angina convertidora de angiotensina, se asoció con una mejoría en la supervivencia, como vamos a ver ahorita más adelante en una tabla. Aquí en estas siguientes imágenes nos separan la probabilidad de los diferentes desenlaces que mencionan aquí como hospitalización, probabilidad de egreso o mortalidad en función de los niveles de troponina. Nos separan aquellos pacientes en la primera imagen con unas troponinas normales, en la segunda con troponinas en el rango medio de 0.03 a 0.09 y finalmente con aquellos mayores a 0.09. Y vemos cómo la tendencia es que a mayor nivel de troponina, mayor riesgo de mortalidad y menor probabilidad de ser egresados. Esto con una tendencia ascendente proporcional a los niveles de troponina. 813 pacientes, esto con relación al desenlace secundario que fue probabilidad de intubación o muerte, murieron o fueron llevados a intubación orotraqueal durante el estudio, que representa un gran porcentaje, que es casi del 30% del total de la población. Y en los análisis de regresión que hicieron con las diferentes variables, llegaron a la conclusión de que la troponina ahí también se asoció con este desenlace secundario. Aquí en esta siguiente gráfica vemos cómo se distribuyeron los niveles de troponina ahí
Vemos abajo los niveles desde troponina normal hasta troponina de 1 nanogramo por mililitro. En base al conteo total de población, vemos como la mayoría tuvieron ya sea troponinas normales o elevadas en un rango medio. Fueron conforme vemos que aumentan los niveles de troponina o la medición más alta, disminuyó la cantidad de pacientes que presentaron estas elevaciones, lo que nos hace concluir que es, si bien en el contexto de esta infección y de la probable lesión miocárdica asociada, hay una elevación de troponinas, generalmente esta no va a ser superior a 1 nanogramo por mililitro, generalmente se encontrarán en rangos, si bien positivos, no tan altos como pudiera ser en el contexto de un síndrome coronario agudo. Acá en esta imagen nos muestran los niveles de troponina I en el seguimiento a los días después de haber sido hospitalizados los pacientes, y en color azul vemos aquellos pacientes sin historial de enfermedad cardiovascular, y en color rojo la línea que nos indica a aquellos pacientes con enfermedad cardiovascular. Y vemos nuevamente esa correlación que hay entre enfermedad cardiovascular, niveles más altos de troponina I que se mantienen más altos durante el seguimiento de los pacientes. Y las líneas, bueno, los puntos que vemos ahí de diferentes colores son los intervalos de confianza estimados para cada una de estas relaciones entre los niveles de troponina y el seguimiento. Y en la siguiente diapositiva vemos las curvas de supervivencia de Kaplan-Meier. En color azul vemos la línea que corresponde a los niveles normales de troponina. En color gris, negro, vemos ahí los niveles en rango medio y mayor a 0.9 en color rojo. Y nuevamente vemos que a mayores niveles de troponina o conforme se van elevando más, menor probabilidad de sobrevivir tienen los pacientes. Acá vemos los hazard radius. De igual forma nos separan los dos niveles de troponinas y los diferentes contextos o los diferentes subpoblaciones del estudio. En la primera imagen que vemos hasta arriba es toda la población. Abajo viene la presencia de enfermedad cardiovascular y la presencia de factores de riesgo cardiovascular en la imagen final, la tercera imagen de arriba hacia abajo. Y nuevamente vemos cómo hay una asociación positiva mayormente en aquellos pacientes que presentan una troponina I en rangos elevados, mayores de 0.09%. Y en esta siguiente imagen vemos la asociación nuevamente, aquí en el caso de pacientes que no tienen ni factores de riesgo cardiovascular ni enfermedad cardiovascular. Y de igual forma hay una asociación positiva entre el riesgo de mortalidad y los niveles de troponina I. Acá en esta tabla vemos cuando hicieron estos análisis de regresión proporcional para determinar cuáles variables influían en los desenlaces finales. Nos resumen aquí nuevamente: a mayor nivel de troponina, mayor riesgo de mortalidad. En las características demográficas, la edad como mayor riesgo o mayor asociación positiva con mortalidad. En la raza de los pacientes realmente no hubo significancia estadística. De igual forma, en etnias, en comorbilidades, si bien hay asociación positiva con mortalidad, no alcanzó a ser del todo significativamente haber una asociación muy significativa. Y finalmente, lo que comentaba en el último apartado de variables clínicas, vemos el índice de masa corporal, el CURV 65 al ingreso, como si tuvo una asociación
positiva con el riesgo de mortalidad de los pacientes. El uso de un IECA o un ARA2 realmente no influyó en los desenlaces finales de los pacientes, pero sí un poco el uso de estatina. Tuvo una asociación negativa con el riesgo de mortalidad. Pasando ya a la discusión, tenemos que, a pesar de que las manifestaciones pulmonares son la consecuencia más común conocida por la infección por este virus, COVID-19 causa inflamación sistémica con varios modos de presentación, con compromiso cardíaco también. Se ha demostrado que la lesión miocárdica es común en pacientes hospitalizados y se asocia con niveles ligeramente elevados de troponina I. La presencia de lesión miocárdica se asocia de forma significante con mayor mortalidad y aquellos pacientes con antecedentes de riesgo cardiovascular tienen más riesgo de presentar lesión miocárdica. A pesar de que la troponina se considera el marcador central de la lesión miocárdica, debemos de recordar o de tener en cuenta que hay varios procesos o mecanismos no isquémicos que pudieran ser los que están asociados a esta lesión miocárdica. De entre ellos, la inducción de apoptosis de los miocardiocitos, el aumento del estrés del miocardiocito por el aumento de los reactantes de especies reactivas de oxígeno, el desarrollo de necrosis, el aumento en la permeabilidad de la membrana que pudiera consecuentemente permitir que se liberen estas troponinas hacia la circulación sistémica, el daño por citotoxicidad por las células T circulantes, la lesión cardíaca directamente generada por la cascada de citocinas, el daño microvascular provocado por coagulación intravascular diseminada y trombosis. De igual forma, como mencionamos al principio, este receptor de angiotensina 2 se expresa en pulmones y en sistema cardiovascular, por lo cual el virus pudiera entrar directamente hacia las células miocárdicas a través de este receptor. Y otros mecanismos son el contexto de la hipoxemia que generara un aumento de la demanda de oxígeno y un desbalance entre el aporte y la demanda del mismo, y consecuentemente daño miocárdico. Algo que también quisiera mencionar es que a pesar de que hay reportes de asociación entre COVID-19 y miocarditis, hasta el momento no ha habido algún reporte de demostrar la presencia del genoma del virus en tejido miocárdico por medio de biopsia. El IECA no mostró influir en el desenlace, como vimos ahí en una de las tablas finales que mostramos. La estatina pareciera tener una función algo protectora en los pacientes con esta infección, y se le atribuye cierta función antiinflamatoria que pudiera conllevar a la mejoría de la función endotelial o la disminución de la disfunción o falla endotelial provocada por la inflamación sistémica. Un índice de masa corporal elevado, de igual forma, se asoció con aumento en la mortalidad. ¿Qué limitaciones tiene este registro? Pues el mismo diseño del estudio, que fue un diseño retrospectivo, el tamaño de la muestra, que no acaba de ser pues realmente del todo significativa para la población en general que se encuentra con esta infección. No se documentó ni se mencionó una revisión sistemática de los electrocardiogramas de los pacientes, y al momento de realizar el registro y el reporte final, aún había pacientes que se encontraban hospitalizados. Otro aspecto que ya había mencionado es que el BNP no estuvo disponible en 2/3 de la población, en gran parte de la población, y no fue tomado en cuenta como alguna variable que se asociara a los desenlaces de mortalidad o necesidad de intubación.
Los niveles de troponina, como vimos anteriormente, no estuvieron disponibles en algunos pacientes, principalmente en mujeres jóvenes con 5 comorbilidades. Y finalmente, que no se tomó en cuenta la estrategia antiviral o de anticoagulación que se llevó en los pacientes, que esto pues de cierta forma pudiera sesgar los desenlaces finales. Esto se menciona que no se tomaron en cuenta porque igual estos mismos pacientes se encontraban en algún protocolo de estudio para algún fármaco en especial. Y tenemos aquí en la siguiente imagen esta tabla que viene en la editorial. Esta imagen nos muestra cómo pudiera entrar aquí el virus a través de este receptor hacia el tejido miocárdico y que esto nos lleve a diferentes complicaciones que nos aumenten la mortalidad de los pacientes. Puede conllevar al aumento en el riesgo de generación de arritmias, el aumento en el riesgo de generación de insuficiencia cardíaca o falla cardíaca, el perpetuar una enfermedad arterial coronaria preexistente que nos conlleve ya sea a la generación de un trombo intraluminal que nos genere un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, o que de por sí en un sitio con pobre riego coronario aumente la demanda de oxígeno y nos genere isquemia severa o un infarto tipo 2. Y finalmente, esto se puede traducir y podemos estarlo monitorizando con niveles de troponina, encontrando que hay mayor prevalencia de troponina elevada, menor sobrevivencia de los pacientes. Y finalmente, ya para terminar, esta es la imagen central de este artículo, en donde vemos que en la gráfica que vemos a la izquierda, la prevalencia de troponina T positiva fue de 36% de la población total. Aquí a la mitad de la imagen nuevamente vemos el virus, la lesión miocárdica generada por la infección y los mecanismos que pudieran estar implicados, la inflamación, la cascada de citocinas, la generación de micro o macrotrombosis, la invasión directa del virus hacia el tejido miocárdico y el desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno que nos conlleve a isquemia y lesión. Y finalmente, a la derecha, vemos nuevamente esta gráfica en donde vemos los desenlaces en función de los niveles de troponina. Y nuevamente recordar que conforme va aumentando los niveles de troponina, va disminuyendo la probabilidad de que este paciente sea egresado a su domicilio y va aumentando el riesgo de que este paciente necesite mayor estancia hospitalaria y que tenga mayor riesgo de mortalidad durante su internamiento. Y con esta imagen terminamos. Abierto a comentarios. Yo creo que es un buen artículo, está interesante. Ahorita que se han publicado muchas cosas acerca de la fisiopatología o la importancia de la asociación que tiene el SARS-CoV con la enfermedad cardiovascular, si bien se ha demostrado, como ya mencionaba Miguel, que a través de la enzima convertidora de angiotensina, pues puede ingresar este virus por la célula y a la célula y generar mayor riesgo. Se ha demostrado también que los pacientes de mayor edad, como también lo vimos en el artículo, tienen más riesgo de complicaciones, obviamente con antecedentes cardiovasculares, y representan la población con más riesgo de requerir algún tipo de manejo en unidades de cuidados intensivos. Hay diferentes propuestas que se han comentado, hipótesis acerca de las lesiones causadas por COVID. Una, lo de el daño directo a nivel de la ECA, que ya vimos que al menos en este estudio no tuvo algún impacto. También la lesión miocárdica, que es algo importante, inducida por hipoxia, que aumenta el estrés oxidativo y genera daño mitocondrial, que también se ha asociado. Otras también como el daño microvascular y la misma respuesta inflamatoria sistémica que puede generar alteraciones en las respuestas inmunitarias, que eso es lo asociado a COVID. Yo creo que es algo muy interesante y que obviamente
hace falta aún llegar a determinar qué tipo de procesos son los que generan mayor impacto en la mortalidad de este tipo de pacientes. ¿De acuerdo? ¿Alguien más? No, es que no. Bueno, digo, a mí me parece, digo, a reserva de lo que comentemos, es que aquí se utiliza más que nada a la troponina como un marcador de riesgo de mortalidad. Es decir, más que... Una completa y una completa, en lugar de media, media y media, una completa y una... Entonces, me da pues la impresión que la idea es un poquito más decir aquellos pacientes que cursan con infección por COVID y tienen troponina positiva, tienen un mayor riesgo de tener una evolución más tórpida y un desenlace desfavorable. Lo cual no es tanto un tema mucho cardiológico porque no necesariamente la mortalidad va a estar relacionada con cosa cardíaca, sino en general por la evolución de la enfermedad. No sé qué opinas, doctor Galicia. Sí, sí, efectivamente lo que buscaban ellos era asociar estos niveles de troponina altos con desenlaces como principalmente mortalidad, el riesgo de intubación y qué tanto estos niveles reflejan la presencia de lesión miocárdica no debida a enfermedad arterial coronaria. Sí, ayer discutíamos un caso con el doctor Rivera de una paciente que le enviaron, o un paciente que le enviaron de la Huasteca con un infarto posterior inferior, y él decía que si la troponina estaba alta, entonces lo iba a meter a la sala. Lo cual es cierto si se trata de un síndrome coronario agudo, pero también una troponina. Y entonces decíamos, la radiografía era muy sugestiva de una neumonía de focos múltiples. Entonces decíamos, bueno, no necesariamente la troponina va a ser tu marcador que te incline la balanza hacia un lado o al otro. Es decir, a raíz de lo que estamos viendo con COVID, la troponina es también, más bien funciona aquí como un factor de riesgo, de pronóstico de pacientes con COVID. Y esto para un poquito también cuando ponemos la lista de pacientes, la lista de enfermedades que no necesariamente son cardiopatía isquémica y que se asocian con troponina alta, bueno, pues aquí yo creo que esta es una más que se asocia a eso. ¿Qué opinas? Sí, 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 efectivamente. No, de hecho, no es infrecuente que nos hablen por ahí en la noche o nos manden mensaje los doctores que están en UCRA precisamente por esto, porque toman controles de laboratorio y dentro de ellos ven que hay una troponina que estrictamente está positiva y sospechan que el paciente tiene un síndrome coronario agudo, cuando realmente en muchas ocasiones el electrocardiograma está normal o hacen mediciones posteriores y no se genera una curva de, clásica que veríamos en un síndrome coronario agudo. Continúa elevada, ya sea igual o a veces un poco menos elevada la troponina en controles siguientes. Y de hecho, generalmente ha sido en pacientes que están graves, ¿verdad? Que los pacientes que están más graves son los que han encontrado se nos ha comentado estos niveles de troponina elevados y corresponde con este registro, ¿no? Que fue en muchísimos Claro. pacientes. Oye, mencióname un poquito más a propósito de de otros marcadores del dímero D, de BNP, que hubieron algunos que no se midieron, según dijiste, pero los que sí se midieron, ¿tuvieron alguna asociación con el pronóstico? Tuvieron asociación, sí, con el pronóstico con mortalidad y asociación con niveles más altos de troponina. Los que más llamaron la atención fue que había niveles más bajos de hemoglobina y niveles más altos de dímero D, niveles más altos de procalcitonina y niveles más altos de LDH. Son los que encontraron con más asociación eh, en esta población.
Que probablemente la procalcitonina sea un marcador de la inflamación y de la infección sistémica y el dímero D pudiera ser más asociado con los factores protrombóticos que tiene la enfermedad también. ¿Y el BNP cómo estaba? El Espérame, BNP no lo no lo midió. mencionaron, Ah, nada dijiste más que no se había medido. dice que en 2/3 de los pacientes de la población total no se midió y de hecho no le incluyen en las tablas de las características de los demográficas y demás de los pacientes. No, ¿Y no le los incluyen linfocitos? los linfocitos, déjeme ver si esas las incluyeron ¿He visto una como... asociación entre Sí, de disminución de linfocitos también cuando los linfocitos están bajos, también se habla con un factor, un marcador de la enfermedad y que puede ser un factor de riesgo? sí, de hecho fue de los que no tuvieron significancia estadística. De acuerdo, de acuerdo. Sí, sí fueron disminuyendo en el caso de pacientes con mayor riesgo cardiovascular, tenían linfocitos más bajos, pero no tuvieron una asociación estadística significativa con los de células espinal. Bueno, yo me quedo mucho con tu diapositiva de la ilustración principal. Bueno, no era precisamente esa, sino la anterior, donde lo que hemos visto desde COVID-19, su presentación como arritmias, como insuficiencia cardíaca, como síndromes coronarios, pero también la troponina como un marcador de riesgo de mal pronóstico para los pacientes. No sé si estén algunos de los muchachos, se me hace que nos dejaron hablando solos. No, 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 así La estamos. verdad, la verdad. Algo que también es bien interesante, no se reportó en el artículo, pero también los niveles de BNP aumentados como marcadores de estrés miocárdico también se encontraron elevados en otros estudios en pacientes con síndrome de estrés respiratorio y obviamente también tienen una implicación importante en la mortalidad de estos pacientes. Entonces también vale la pena la medición de este tipo de biomarcadores. De acuerdo. Mensaje para llevar a casa, Miguel, ya que estás ahí. Pues al menos es de lo que tenemos al alcance nosotros en nuestro medio, creo que es importante al menos determinar ese tipo de elevación de troponina, familiarizarnos y familiarizar a los demás médicos que están en las áreas críticas, porque como lo menciona Miguel, son muchas de las llamadas que tenemos durante las guardias, consideran que pueden estar cursando con un infarto agudo del miocardio cuando a lo mejor no hay algún cambio electrocardiográfico, no presentan algún dato clínico y obviamente pues es importante saber que hay mayor elevación de troponina en pacientes que cursan con estos síndromes respiratorios. De acuerdo. Doctor Mitre. Sí, doctor. Mire, la verdad es que es importante saber que las complicaciones trombóticas, desgraciadamente en nuestro medio, creo que no es lo idóneo, porque nunca tenemos a la mano la coronografía. En el paciente que falleció, que después tuvimos el diagnóstico de COVID, creo que hubiera sido interesante ver las arterias. En una de esas nos encontramos arterias epicárdicas normales y pues ahí sí la causa atribuible del deceso hubiera sido infección por COVID-19. Entonces, marcadores de mal pronóstico, troponinas elevadas, el control leucocitario y la edad. Sí, le da, pero fíjate que hoy en la mañana, aquí mi cultura popular, hoy en la mañana veía en un noticiero que ahora la mortalidad está disminuyendo en gente, antes estaban muriendo gente más grande, ahora están muriendo gente más joven. Pero Sí. bueno, pues eso tendremos que irlo viendo según cómo sean las cosas. Desde luego que la edad y los dos factores de riesgo predisponen más a mortalidad. Bueno, pues muy bien. Yo creo que le vamos a dejar aquí. Me voy a poner a dar consulta. Sí, Les doctor. agradezco mucho y quedamos entonces para el martes con lo de choque. Primero el video y después la discusión. Les mandé un montonal ahí de discusión para que no sea un ponente nada más. Yo creo que sea un intercambio de conocimientos ahí de lo que si quieren ustedes, alguno puede hablar de algo si quieren, o si no, hablamos todos ahí de lo que vaya saliendo sobre la marcha de las diapositivas y demás. Correcto, doctor. Ok, muy bien. Bueno,
Sale, pues muchas gracias, que tengan buen día y nos vemos mañana. Gracias. Dios mediante. Hasta luego. Oslo. Sí, Dale. doctor, gracias. Bye.